Hola, hola, seamos todos bienvenidos a este espacio desde adentro. Hoy, hoy se han invertido los roles, Mary. Bienvenida a tu propio espacio Gracias, desde adentro. muchísimas gracias. Estoy con Mary. Ella es la creadora de este espacio, de este podcast, que ha sido una bendición, un bálsamo para muchos, me incluyo. Y también es la directora de la Fundación Generation, que está enfocada en la niñez, la adolescencia y las madres, ¿verdad? En particular. Todo con el propósito de superar etapas negativas de la vida que han dejado una marca, una huella, pero que creemos que siempre hay una solución, hay una respuesta, hay una nueva historia, ¿verdad? Y gracias por dejarte usar por Dios, gracias por dejarte guiar en este proceso. No es fácil dar un salto como el que tú lo estás dando. Y yo creo que mucha gente ha sido bendecida y lo que falta. Entonces, ¿qué más que charlar desde adentro de tu corazón para que nos expliques un poco más eh, qué te ha llevado a ti a tomar esas decisiones que has tomado en respuesta de lo bueno que ha sido Dios contigo, superando muchas etapas, muchas circunstancias, muchos aspectos que si no lo hubieses hecho, pues tampoco estaremos disfrutando ni de la fundación ni de este espacio. Y creo que es tiempo de escucharte a ti. Bienvenida. Gracias, pastor. Bienvenidos a todos. Para mí también es un placer que esté al lado mío, porque aparte de ser mi pastor, es mi mentor y ha sido un apoyo incondicional en todo este proceso. Creo que si no hubiera pasado por muchos procesos, como dijo el pastor, no hubiera estado acá sentada a hablar de pronto desde adentro. Así es. Muy internamente acerca de todo lo que he vivenciado, pero también ver el respaldo de Dios en mi vida. Y para mí ha sido un proceso largo, doloroso, pero que siempre he visto la mano y el respaldo de Dios en cada momento y en cada proceso. Interesante. Creo que este podcast, esta charla va a ser reveladora e inspiradora para todo el que tenga contacto con este contenido. Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una situación muy particular y muy profunda. Vamos a hablar de una herida silenciosa que a veces no vemos como herida. A veces lo normalizamos. Este término está Creo que no lo conocen. también es verdad. No hay mucho contenido acerca de este tema ni en redes ni en ninguna parte. Entonces, bueno, sin más intriga y sin más preámbulo, vamos a hablar de la invisibilidad emocional. Eso que de pronto nos acostumbramos a vivir, a creer que era normal tenerlo, no haber sido validados por muchas personas, por nuestro entorno, haber sido quizás menguados en muchos aspectos. O no ser visto. O no ser vistos, no ser divisados. Entonces, vamos a hablar de eso, porque sin duda lo que no se dice también duele a veces. Exactamente. Entonces, esa es como la intención de este podcast. Quiero comenzar preguntándote, ¿en qué momento aprendiste que era más seguro callar lo que sentías que incomodar a los demás, a las personas? Uy, esa fue una pregunta bastante profunda, que entra a una etapa muy difícil en mi vida, que fue mi niñez. Y hoy, para responder la pregunta, voy a narrar un poco cómo fue la niñez de Mary, porque muchos la conocen, pero no tras bambalinas, ¿no? Conocen desde afuera, no Y desde no adentro. desde adentro. Exacto. Entonces, Mary fue una chica que llegó a un hogar donde en esos momentos no habían recursos económicos para tener un tercer hijo. Y creció con esa marca, digamos, por así decirlo, de ser una persona que mi papá de pronto por su economía no quería un hijo. Entonces los bebés escuchan y saben que eso pasa.
Entonces yo crecí y a cierta edad yo le dije a mi mamá, porque que si mi papá no me había querido, y mi mamá me tuvo que explicar. Y ella me explicó de una buena forma, pero mi corazón no lo entendía así, no lo veía así. Entonces Mary creció con una herida de rechazo, porque papá no quería y este personaje salió igualita a él y terminó más tragado que nunca de la hija. Pero era su estado económico lo que lo llevó a eso. Sin embargo, eso marcó una herida en una niña, perdón. Y cuando yo crecí, no solo me marcó eso, sino que entro a una escolaridad. Y fue algo que callé por muchos años, que cuando mi mamá se enteró me dijo, ¿por qué no me dijiste? Cuando estaba más grande. Y fue una docente, la cual me mantenía en un rincón y siempre decía, tú no puedes socializar con nadie, tú no puedes estar con nadie, tú tienes que estar acá. Y me dejaba sin recreo, me dejaba sin nada. Y yo lloraba, ¿viste? Lloraba todo el tiempo, pero no le decía a mi mamá. Me lo mantenía callado. O sea, calladita crecí y tenía 5 añitos. Y un día, creo que eso sí lo he contado en otros podcasts, hice algo muy desafiante. Creo que eso me llevó a hacerlo. Me subí a la cima de un árbol y miré el cielo. Y le dije, si en verdad existe el Dios que mi mamá procesa, yo quiero saber quién es ese Dios. Y quiero saber quién es ese Dios. Y te quiero pedir que por favor me regales, así sea, un amigo. Uno solo. No lo tenía. Y fui creciendo con eso, ¿viste? No me dejaban socializar. Y yo llegaba a mi casa y obvio era un torbellino. En mi casa descargaba toda la energía que no descargaba en el colegio, pero cargaba con una tristeza interna. Mary, ¿y a qué edad pasó eso del árbol? 5 años. ¿Y lo recuerdas tal cual como lo estás contando con esas palabras? Dios me lo recordó estando más grande. Ok. Allá voy. Entonces cuando yo subo a ese árbol, yo le dije eso y no pasó enseguida. No hubo un cumplimiento de unas amistades, nada. Pero me regaló una persona que es mi hermano, el cual yo le digo que él es el mugre y yo soy la uña. Que él sí sabía muchas cosas y él era como que el refugio en el cual yo le decía, me están haciendo esto, me están haciendo aquello, y él le daba rabia, pero era menor que yo. Entonces estábamos en colegios distintos, era difícil que me pudiera defender. Y yo lloraba y él nada más me abrazaba, ¿viste? O sea, en ese momento era necesario los abrazos, era necesario una compañía. Quizás no sé, por pena, por temor, no fui donde mi mamá y le expresé lo que me estaba pasando. Y Dios en su infinita misericordia me permite crecer así, ¿no? Aparentemente hasta ahí vamos como que, ¿cómo así? Que Dios te va a permitir crecer con 2 heridas y con 2 cosas. Entonces... Bueno, no, impresionante, ¿no? Lo que nos cuentas. Pero entonces tú decías que nunca se te ocurrió comentarle de pronto a esa persona cercana que tenías en casa. Lo fuiste llevando así. Sí, lo que me llevó a permanecer callada, o sea, no hacer eso, fue el suceso que marcó el silencio. Pero bueno, cuando uno no habla y no se dosifica, no encuentra ese amigo o esa persona, hay cosas que cuando uno calla por mucho tiempo van apagando esa luz interna o inclusive esas capacidades o esa visión. ¿Qué crees tú que áreas de tu vida se fueron apagando paulatinamente cuando pensaste hacerte la fuerte o tomaste esa decisión de hacerte la fuerte y callar y no pedir ayuda a alguien? ¿Qué áreas se fueron apagando? Se apagó el área emocional, se apagó el área social también, porque me cerré de tal manera de que yo era una niña que yo ni siquiera felicitaba a nadie en los cumpleaños. Yo no decía feliz cumpleaños, yo no era afectiva. Si me hacían bromas para reírme enfrente, o sea, que se me colocaban enfrente y me hacían caras para que me riera, no me reía. Era bastante seria y la connotación era, ella es grosera, ella es amargada, ella explota, ella es grosera. Esas eran las etiquetas que le colocaban y no sabían lo que internamente estaba pasando. Entonces, para socializar hubo un bloqueo.
porque en la adolescencia no quería, me daba miedo socializar con las personas. Sí. Cuando a mí me sacan de esa institución educativa y me llevan a otra, yo no quería hablar con la gente, porque la otra persona me decía, no, 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 no. Entonces yo llego a un lugar donde la gente me va a hablar y yo me quedaba, me va a hacer algo, o me va a decir algo y me va a decir que no. Entonces, para que mejor no me diga que no, mejor me quedo callada. Te quedas en tu posición. Mejor me quedo callada, mejor no comparto, mejor no hago. Y ahí pasa un plus, el primer plus. Y es que de pasar a ser una persona invisible, no reconocida, empiezo a practicar un deporte que ni siquiera sabía que sabía jugar. Y me vuelvo una persona popular. Exacto. Dentro de la institución educativa, desde el portero, sí, el que estaba en la puerta del colegio, Guarda, sí. sí, hasta el último sabía quién era yo. O sea, empezaron a reconocerme y Dios permitió que saliera hasta en periódicos, en cosas, en notas periódicas. Y yo a veces cuando miraba la nota yo decía, ¿viste qué estará haciendo la señora que me dijo que no podía socializar y que aparte me volé eso? Aparte me decía que yo no servía para nada, que era una bruta. Me ofendía con palabras. Esa fue la del colegio. La del colegio, era una maestra. Y ella me decía todo eso todo el tiempo. O sea, fue todo el tiempo así. Y cuando yo llego a esta edad, yo vengo el miedo, ¿no? De socializar con la gente, de hablarle, de querer expresar. Sí quería hacerlo porque quería tener amistad, pero me daba miedo acercarme a la persona ya. Entonces, yo hice un pare con una sola personita que se me acercó e insistió, que hasta en la actualidad es mi amiga del colegio. Y ya con ella pues me iba en el bus, venía del bus, etcétera, etcétera. Y luego pude ahí como romper un poquito el hielo que estaba pasando. Sin embargo, solo era como hasta cierto punto. Era superficial, no Exacto. era todavía interna con ella. No le contaba si estaba triste, si estaba enojada, si me dolía algo, no contaba nada. O sea, podemos decir que ahí desbloqueaste un mundo. Sí, desbloqueé. Desbloqueaste un acceso y fue como tu primera gran experiencia desde el punto de vista social. Sí, no, y para mí genial, porque era la primera amiga fuera de un entorno. Ok. Y esto todo asociado a cómo ese deporte te dio visibilidad, algo que nunca habías tenido. Exacto. Ok, interesante. Te tengo otra pregunta. Mira, ¿en qué momento te abandonaste a ti misma? Te dejaste a ti misma. Te suprimiste quizás para que otros no se fueran. Uf, muchas veces. Y ahí pasamos a una adolescencia difícil, una adolescencia marcada aún más porque uno empieza a crecer y obviamente le gustan los chicos y bueno, tienes heridas que no están sanas, no hablas, no dices y obviamente llega el chico que te habla al oído, te endulza y tú caes, ¿no? Y esa persona en vez de venir a apoyar lo que viene es a aplastar. Exacto. Entonces vino también con comentarios fuertes, duros, fueron golpe tras golpe. Y llegó a una edad donde también viví el tema de abuso 2 veces en diferentes edades. Entonces ya no solo estaba el tema de una herida de rechazo, sino ya viene otras heridas, otras en diferentes edades y venía arrastrando todo esto. Y ahí sí me bloqueé bastante porque llegué hasta el punto de no querer ni siquiera que los chicos me abrazaran, ni siquiera mis propios primos. Sí, yo no quería. Claro que mi primo eso nunca lo aceptó, ¿no? Entonces él siempre venía y me abrazaba y yo no, y yo le decía, ay, quítate, porque era apática a los abrazos, no me gustaban. Entonces creo que ahí me abandoné y me cerré por completo y pasó algo. Y era que yo tenía un lugar secreto. Ya no era un árbol porque obviamente me podía partir un brazo ahí arriba. Pero me metía en el closet. ¿En tu closet? Sí, dentro del closet. Y podía tener 20 años, 20 y pico años. Y me metía dentro del closet para que no me escucharan llorar. Para que mis papás ni nadie me escuchara llorar. O sea, me metía dentro del closet. Y eso era sagrado que todas las noches Mary lloraba a amar. Todas las noches. Era una depresión continua. Okay. Pero afuera la veían como la fuerte,
como la que no le pasa nada, como la mejor faceta, ¿viste? Sí. La tranquila, la que nunca, pues no le duele nada, sino La que que no está le ahí. pasa nada, Exacto. la que no le importa nada, la que... Exacto. Entonces lloraba dentro del closet y yo le decía, Dios, yo necesito que tú me sanes a manera de reclamo. Ok. Entonces ese lugar fue mi acompañante muchos años. No, yo me imagino que, bueno, lo que estás contando es que para hacer el recorrido, bueno, tienes la experiencia negativa en tu colegio con esta profesora, que el señor haya hecho algo allí. Yo creo que ya está en el cielo. Y luego tienes una exposición, tienes tu primer contacto a través del deporte con esa amiga que has nombrado también, que insistió. Llegan chicos, pero no valoran, no atienden correctamente tus sentimientos y de pronto llegas como cuando uno está intentando salir, pero hay Siempre había algo un que... deslizadero que te llevaba Exacto. más profundo que Exacto. tu estado anterior. Ahora bien, ¿cuándo en este proceso, cuándo empezaste a minimizar lo que sentías, tus emociones, sí, lo que sucedía en tu vida, hasta dejar de saber que te dolía realmente, como ignorándolo, como no teniéndolo en cuenta? Bueno, siento que cuando me hacía la fuerte, cuando no demostraba lo que realmente me estaba pasando. Entonces, para que no me abandonaran, me bajaba al nivel de la persona. Si la persona estaba pidiendo Ok. algo, me bajaba a su nivel y le daba lo que él quería, aunque yo no quisiera hacer lo que él me estaba haciendo. ¿Pero dejabas de sentir en ese momento o seguías lidiando con Era como alguien frío. Ok. Era alguien que quizás sí sentía, pero sentía más dolor por el tema del rechazo y por el tema de todo lo que venía arrastrando, pero en realidad no estaba teniendo un sentimiento hacia la persona, sino era como respondía por tener la necesidad de tener afecto y relación con las personas, pero no había un No había- cariño ok. pleno. Exacto. Ok. ¿Y esto sucedía solamente en ciertos contextos o a nivel general con las personas? No, a nivel general. Ok. No es en un plano únicamente de pronto sentimental o amoroso. No, a o de nivel amistad, general. también familiar, todo. Sí, todo. Era como si te hubieran quitado las emociones. Ok. Y simplemente transmitías Lo necesario. una faceta superficialmente y no algo que verdaderamente sentía. En ese punto, ¿qué parte, qué parte de ti que escondiste de tus emociones como para adaptarte a lo que evidentemente estaba mal, porque ya reconocemos que estaba mal, que no estaba bien, pero qué escondiste emocionalmente para adaptarte a lo que estabas sintiendo o el estilo de vida que estabas llevando? Creo que el ser sensible, Te volviste insensible. sí, me volví insensible, entre comillas. Sí, esto es interesante. Entre comillas, porque para las otras personas yo era insensible, pero yo llegaba al closet a llorar por algo que estaba pasando. ¿Me entiendes? ¿Por qué permití esto si no? ¿Cómo se manifestaba esa, entre comillas, insensibilidad a nivel de tu vida en general, social, afectivo, familiar, amistades? Es decir, en los diferentes escenarios donde un ser humano desarrollándose tiene injerencia. ¿Cómo se manifestó esa, entre comillas, insensibilidad, crees tú? Creo que era como... O sea, ¿la gente te veía como una persona insensible? No. ¿Crees tú? No, Es yo que creo que ninguno de los que están aquí, de lo que estoy diciendo, se dio cuenta de nada. O sea, había una faceta bien marcada, o sea, había una carátula Ajá. bien marcada donde yo estaba rodeado de gente, pero yo era invisible. O sea, para mí misma yo era invisible. O sea, no era solo invisible para las personas, sino para mí, porque yo me abolí. Yo dejé de ser Mary para empezar a hacer lo que las otras personas, para poder encajar en los distintos grupos. Entonces, para poder ser, entre comillas, visible. y aceptada, exactamente. Aceptada, Y vista, ¿no? También escuchada. Pero muchas veces las personas por notar de pronto que o sea, hay gente que está bien y tú la miras y el cuerpo dice muchas cosas.
Y obviamente no todos sabemos leer el tema del lenguaje corporal, pero seguramente mi cuerpo decía muchas cosas, y no todo el mundo lo veía. Pero sí mantenía los hombros caídos. Yo me acuerdo cómo caminaba, la cabeza enterrada. Poco miraba los ojos. La mirada. No miraba nunca los ojos, siempre miraba hacia el piso. No entablaba una conversación con alguien muy larga. Y eso hizo que fuera una persona más fría. O sea, me siguiera siendo fría. Y la gente decía, no, es que ella es complicada. Ella es... Sí. Y me ponían etiquetas. Entonces, sin saber quién era. Y hacerte invisible o tener ese tipo de comportamiento o adaptación, ¿para qué te servía? ¿De qué te protegías haciéndote invisible, si se puede decir? Porque ser sensible me ocasionó, perdón, me ocasionó nada más que me lastimaran más. Entonces, colocar la faceta... Cuando abrías tu corazón... Claro, lo pisoteaba más. Entonces yo decía, listo, entonces yo aquí tengo que... O yo te aplasto o tú me aplastas. Entonces ya era un roce de tú a tú. Entonces yo no voy a dejar que tú me aplastes. Entonces ya había orgullo, ya había acá altivez, ya había... Estoy mirando qué vas a hacer y todo lo que hacían las personas para mí era malo. Entonces ya me miró de esta forma, le voy a meter el pie para que se caiga. No, mentira. Pero una cosa como esa. Entonces era así, era mirarla con altivez, con orgullo. Porque decía, no puedo... entre comillas, permitir que me sigan lastimando. Sin embargo, mis acciones demostraban lo contrario. En la conversación dijiste que no solamente eras invisible para los demás, sino que tú misma eras invisible contigo misma. ¿Por qué? Porque te abolías, porque te anulabas, etcétera. Y no me escuchaba. Y no te escuchabas, ok. Pero cuando tú comenzaste a ver lo que realmente eras por dentro, con todo lo que implica, con todo el dolor, las malas experiencias, las situaciones negativas que, lo acabas de decir ahora, personas cuando te mostrabas sensible o abrías tu corazón no daban buen uso de eso. Entonces cuando tú decidiste mirar lo que estaba pasando en tu vida y no evadirlo, no esquivarlo, sino a escucharte, a verte, y aunque te diera miedo, aunque fuera difícil, ¿cuáles fueron esos primeros cambios? ¿Qué cambios vinieron por cuenta de cambiar la actitud contigo misma? De trabajarte a ti mismo. Uy, ahí tuvo que entrar un personaje principal en mi historia. Sí. Yo hablaba del tema del closet, y en el closet yo reclamaba mucho a Dios. Le reclamaba mucho, y era mucho, necesito que me ayudes, yo necesito sanar, pero era con rabia, era con rencor. Y hubo otra oración que yo también hacía, ¿no? En medio de tantas cosas, yo creo que Dios iba guiando todo proceso, y fue el tema de que yo le decía... En algún momento llegué a llorar y decirle, yo necesito que tú guardes mi corazón porque tanta cosa, ya no aguanto más, le decía. Y hubo un momento en el que literal me quebré tanto que me salí del closet. O sea, estaba con las rodillas alzadas, estaba llorando así y caí en el suelo, llorando. Era la madrugada. Estabas en el closet. Estaba dentro del closet, pero no había, la puerta se abrió y ¡puf! Caí en el suelo. Exacto. Cuando caí en el suelo, yo empecé a llorar y quedé encima de un mar de lágrimas. Y allí tuve que recordar un pasaje bíblico que les voy a... O sea que Dios fue la ficha clave, la pieza clave. Sí, les voy a leer porque para mí ese fue el que me levantó de ahí, y es Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Y cuando yo me acordé, porque obviamente yo iba a las escuelas dominicales, escuchaba las historias, todo, y yo en ese momento me acordé de eso. Y yo dejé de decir, necesito que me sanes, quiero que me sanes ya, quiero que me sanes. Y yo le digo, si quieres, solo si quieres, Dios.
Cambiaste el sentido, la Sí, actitud. pero en medio de lágrimas, o sea, en medio de la voz cortada, en medio de estar en el suelo, le dije, solo si tú quieres, haz un cambio en mí. ¿Qué tan importante es el cambio de actitud? Y cuando yo hice eso, fue que empecé a ver muchas cosas, muchas falencias en mí. Y fíjate que, ¿por qué coloco el tema de la lepra? ¿Qué le pasaba a una persona leprosa cuando estaba con esa enfermedad? Nadie quería ni verlo, ni tocarlo, ni... Todo el mundo lo apartaba, ¿no? Era alguien antisocial que no te podías acercar. ¿Y cómo se sentiría esa persona? Mal, cargaba una carga, ¿cierto? Invisible. Claro, invisible, porque nadie lo podía ni siquiera ni ver, porque según era, se podía afectar, ¿no? Se podía infectar de esto. Y así era yo. Yo me veía como eso, yo me imaginé al leproso caminando así lejos y un montón de gente mirándolo y señalándolo. Y vi a Jesús pasar. Y como ese manto le dije, si quieres, solo si quieres. Y ese si quieres hizo un cambio, porque cuando el leproso se enferma, se afectan sus manos, sus pies y la vista. Pero cuando tú le dices al sanador y restaurador de tu vida, solo si quieres, tus ojos son quitados de la venda, tus oídos son destapados y tu corazón es abierto a ver que Él sí te vio, que Él sí estuvo ahí. Cuando otros no te veían. Y yo tengo que decir que una de las veces que yo sufrí el tema de abuso, yo vi a Dios. Eso para mí fue impactante, porque yo no odié nunca a las personas, porque yo lo vi a Él. Y cuando yo veo a Dios en el rincón, yo dije, no era tan irreal. Un día vi un testimonio de una chica que decía que cuando la violaban más de 6 personas, ella vio a Dios en un rincón. Y de eso mismo yo lo alcancé a ver también. Y eso fue lo que me llevó a decirle, guarda mi corazón. Yo no lloraba por lo que me habían hecho, yo lloraba porque decía, no permitas que se dañe mi corazón. No lo permitas. Porque de verdad quiero que tú siempre vivas ahí. Y yo creo que eso guardó mi corazón. Y cuando yo llego a una edad, la oración de los 5 años hace plum. Ahí es donde ves el cumplimiento de esa oración. Claro, miro hacia atrás y tengo amigos, miro hacia atrás y fui una persona reconocida, miro hacia atrás y empecé a tener talentos, la que no servía para nada, la que no sabía hablar. O sea, sin darte cuenta, Dios mismo te fue llevando a esos espacios. Donde te fue posicionando en ciertas cosas. Y quizás tenía falencia, tenía cosas, pero Dios iba colocando. Como quien dice, tú me dijiste esto a los 5 años y yo te lo prometí. Y si hubo algo que en ese día pasó a los 5 años, fue que Dios cumplió absolutamente todo. Era una lista la que le entregué, hasta sueños tontos, como el nadar con delfines, el tener amigos, ¿qué otra cosa? Ahora no recuerdo, pero cada uno de ellos, Dios lo cumplió antes de los 25 años. Antes de los 25 años. O sea que si tú me preguntas que si yo tengo un sueño de la niñez sin cumplir, te digo que no. Porque esa oración que hice encima del árbol, Él la escuchó. Y fue tan poderosa y me la recordó. Me dijo, eso me lo dijiste tú. Ahora mira hacia atrás y dime qué hay imposible para mí. Wow. Bueno, bastante. Yo lo dije al inicio. Estoy seguro que va a ser revelador, pero también va a inspirar a muchos hombres y mujeres que quizás hoy están en una situación similar a la que tú viviste y se sienten que nadie los ve, que nadie los mira. Pero decirle a esas personas que si Dios lo ha hecho con Mary y con muchas otras más, también lo hará contigo, porque Dios no hace excepción de personas. Hemos hablado de algo que la gente, esta generación quizás siente, vive, pero no conoce. No le han puesto nombre y nosotros hoy le hemos puesto nombre, se llama invisibilidad emocional. Eso que se esconde detrás de la fuerza, detrás de la fachada, detrás de esa carátula, tú lo dijiste muy bien, esa carátula, esa
autosuficiencia, ese el yo puedo, ese yo estoy bien, reconocerlo y saber que uno, Dios ha estado en todos los momentos de nuestra vida y dos, tiene un propósito de restauración y de salvación para cada uno de nosotros. Quisiera que tú cerraras este tiempo hablándole a tu gente, hablándole a los que siguen este proceso y no, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, creo que se me olvidó decir algo y era que la invisibilidad emocional tiene unas facetas y es la nada, la cual las personas obvio no te ven, o sea, es algo que no alcanzan a notar, que fue de acuerdo a la historia mía, era lo que iba contando, ¿no? Entonces, por faceta se llama la nada. La ceguera parcial es cuando muchas veces tu cuidador o la persona, tu mamá, tu papá o la persona que está a cargo tuyo, pues te mira, tiene poco tiempo para prestarte atención, pero de repente, como que no le da la importancia a lo que está pasando. Y ahí empieza algo interno y es la autoprotección. Entonces empiezas a autoprotegerte y después empiezas a autoprotegerte de los demás. O sea, va en escala, exactamente. Entonces, alguien te ignora, luego hay le sigue la ceguera parcial de tus cuidadores y luego tú empiezas a reaccionar. Entonces yo me cierro, yo me cierro a mí misma, pero también me cierro a los demás. Entonces, Dios no quiere eso. Y la mayoría de las personas, y me incluyo, nos encanta quedarnos callados cuando tenemos algo. Y no te estoy mandando a hablar con todo el mundo. Te estoy mandando a hablar con personas que hayan pasado por un proceso de sanidad, hayan pasado por el si quieres, Señor, límpiame. Porque esa persona te va a poder ayudar y ser de ayuda. Porque Dios te vio. Y en medio de ese proceso que Dios me vio, envió personas a las cuales cumplieron un rol importante. Cumplieron un rol de paternidad, cumplieron un rol de amistad, cumplieron un rol de llenar ciertos vacíos. Pero quien en realidad no lo estaban llenando ellos, lo estaba llenando Dios, no la persona. Y tu foco no debe ser la persona, debe ser buscar la ayuda para que Dios te sane a ti. Y quizás yo no tenía una razón de vida, porque todo el mundo me había juzgado y señalado, ¿cierto? Mary es grosera, Mary es esto, Mary tiene que vestir así, Mary parece un hombre porque se viste como hombre, Mary parece tal cosa, Mary tal cosa, camina recto porque no caminas como niña, camina como acá. O sea, era un juzgamiento completo más lo que yo estaba viviendo. Todo eso era una bola. ¿Cómo iba a crecer Mary si no conocía a Dios? ¿Cómo creció? Hasta el punto de llegar a encontrarse directamente con Jesús y que Él cambiara todo y le diera una razón de vivir a mi vida. Así es. Entonces, para mis audientes, solo les digo que solo hay una sola persona la cual te sana y realmente hace una sanidad completa, porque Él lo hace de interno hacia afuera. Para que tú puedas dar, tienes que dejarte sanar por Él si quieres. Y Él te va a decir, sí quiero, porque yo te veo. Así es. Bueno, queremos decirte que no estás solo, no estás sola, y esto ha sido desde adentro. Listo. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? A ustedes. Alguien, si tiene algo. Sí, Evelyn. Si alguien tiene algo que decir, algo que opinar. En su momento llegué a criticarte en esa parte que dice que le pasa a Mary, por qué la bonita, por qué viste como hombre, por qué se llama mi sobrina bonita, todo lo demás, sin uno saber que tú en tu interior estabas sufriendo. Es que yo creo que ni tu propia mamá en su momento, ¿verdad? Sabía de ese impacto que te causó esa profesora y que marcó tu vida para todo, para siempre. Y sin embargo tengo su profesión. Porque así es Dios. Correcto. Entonces, bueno, dando la gloria a Dios porque sanó tu corazón
porque te transformó y te convirtió en tronco de bollo. Gracias, Dios. ¿No otro quiere decir algo? Si la vida que tú hubieses vivido, Dios me adoró. Pero Dios me sanó, Dios. Dios me sanó. Y yo ya miro para atrás y hoy te digo que gracias a eso que pasé, hoy yo puedo ayudar a otros. Y que eso, aún eso, aunque no era tan bueno, Dios lo utilizó. Esa es desde muy chica, desde los 9 años, nos conocemos. Sí, bueno, realmente la verdad creo que compartir la niñez, la adolescencia, nos hacía inocentes frente a estos temas. No tener las herramientas como para detectar que realmente estábamos en otro mundo de vivir, de sentir, de compartir, de jugar, pero ya en la adultez, hablo en el grupo de mis amigas que crecimos todas juntas, nos hemos dado cuenta de la transformación tuya, de la disposición que siempre has tenido tú para sanar y de la posición de Dios para darte todo para llevar todo ese proceso. Decirte que bueno, que te queremos